teatro. En escultura se utilizaron dos técnicas, una de relieve y la otra estatuaria. En cuanto a la escultura de relieve, se encontraba en el exterior de los templos, en el frontón, que es esa parte triangular que habíamos nombrado en arquitectura, donde se encontraban y se realizaron relieves en las metopas y en los frisos. En cuanto a la estatuaria, son las esculturas exentas, ¿sí? Recuerdan aquellas que podemos ver en todo su alrededor, que podemos rotar, girar alrededor de ellas para verlas en su totalidad, que no están adheridas o adosadas a un muro como en el relieve. Fueron realizadas con una belleza idealizada y gran calidad técnica. Otra de las características es el antropomorfismo, ¿sí? Recordemos que el ser humano como centro de todas las cosas. En cuanto a la evolución, ¿sí?, de las esculturas, se va a dar la evolución de manera aparejada al resto de las manifestaciones. Entonces va a haber un periodo arcaico, el más primitivo, caracterizado por la rigidez, un periodo clásico, caracterizado por el naturalismo, y un periodo helenístico, que va a desarrollar el movimiento en su etapa máxima. Y por último, los materiales que se utilizaron eran nobles, por un lado el mármol y por otro lado el bronce. Haciendo un paralelo, vamos a decir que al igual que el templo fue la construcción clave, donde se forjaron los grandes arquitectos griegos, el cuerpo masculino de los jóvenes atletas se convirtió en el principal centro de interés y también de desafío de los escultores. Entonces aquí tenemos en la pantalla, del lado izquierdo, la imagen de Cleobis y Vitón, ¿sí?, este grupo escultórico de atletas, que si prestamos atención tiene características muy similares a lo que fue la escultura egipcia y mesopotámica. Por un lado decimos que están representados con los brazos pegados al cuerpo, en pose de frontalidad, simetría y hieratismo, ¿sí?, características propias de la escultura egipcia. Y por otro lado hacemos referencia a la simplificación de la anatomía, a la sonrisa arcaica, esa sonrisa que empieza a asomarse en los rostros, los ojos almendrados y el cabello trenzado con una gran geometrización, características que responden a la escultura mesopotámica, lo mismo que sucede en la imagen que vemos del lado derecho, ¿sí?, de la escultura de la Dama de Auxerre, que aquí los escultores no buscaban rasgos individualizadores, sino lo que buscaban era la representación idealizada del carácter universal. Y si prestamos atención a las rodillas de los atletas, vemos cómo el escultor intentó resolver de una manera naturalista la representación de las rodillas, como de a poco se van a ir alejando de los elementos que ya conocen y van a empezar a valerse de sus propias observaciones, de lo que realmente ven. Dentro de los grandes maestros de la escultura griega, vamos a nombrar a Mirón. Mirón trabajó mucho en lo que fue el bronce, pero además, en cuanto a las representaciones, su preocupación primordial fue la captación del movimiento en su momento más crítico, digamos, intentaba hacer un reflejo veraz
en sus composiciones a través de las actitudes, de la anatomía, y podemos decir que uno de los ejemplos que mejor se hacen de esto que decimos es su escultura más famosa, el discóbolo, o también conocido como el lanzador de discos. Particularmente en esta escultura, Mirón escogió el momento de mayor tensión, es decir, cuando, además de lanzar el disco, el atleta da una vuelta con todo el cuerpo girando sobre sí mismo. ¿Sí? Vemos el movimiento generado en el atleta. Aquí estamos, sí, frente a un ejemplo de la escultura, de la técnica de relieve, y que se halló en el exterior de los templos, particularmente en el templo de Zeus en Olimpia, y que la representación de esta escultura se enmarca dentro de los parámetros de la mitología griega. Este relieve fue parte del friso que decoró todo el exterior del Partenón, donde se decoró con la procesión de las grandes Panateneas, que eran las fiestas quinquenales, celebradas en honor a la diosa Atenea, a la que se le ofrecía un peplo bordado. En la representación vemos peplóforas, magistrados, arcontes y dioses olímpicos. Entonces, por un lado podemos decir que se hacían representaciones mitológicas, como en la imagen anterior, pero también representaciones del momento por la que se puede saber de la vida de la cultura en la antigua Grecia. La pintura griega, en relación a las demás manifestaciones, es un capítulo breve, ya que se encontraron pocos vestigios de esta manifestación artística. Principalmente se encontraron en las áforas, en los vasos, en los floreros. También por otro lado, los templos en su exterior eran policromados, pero con el paso del tiempo y al estar en el exterior, esa policromía se fue perdiendo. Lo mismo sucedía con algunas esculturas que eran policromadas. En cuanto a los vasos cerámicos, también hubo un desarrollo tecnológico muy importante, y se avanzó hacia una evolución estilística. En cuanto a lo que son las cerámicas, se hallan de tres estilos. Por un lado, las abstractas, más que nada lo que se utiliza es un estilo geométrico. Por otro lado, las fitoisomorfas, ¿sí? Recuerdan que eran las que tenían eran de animales, y las antropomorfas, que eran las que tenían figuras humanas. En cuanto a la pintura, dijimos que había de diferentes estilos, entre ellos las de formas abstractas, más que nada vinculadas a las formas geométricas, las fitomorfas, aquellas que contienen apariencia de planta, y las zoomorfas, aquellas que tienen apariencia de animales. Dentro de lo que fue la época del estilo geométrico, había dos rasgos principales. Por un lado, el dibujo conceptual, lo que significaba que el artista dibujaba solo una parte de la realidad de lo que veía. Había mucho esquematismo, o sea que la realidad se reducía, por eso se habla de conceptual. Y por otro lado también, otro de los rasgos de esta etapa es que la pintura se adaptaba a la forma de los vasos.
Entonces, si un vaso era alargado, las figuras también se hacían de manera alargada. Entonces, si el vaso era redondeado, bueno, pues entonces se adaptaba a esa forma a través de anillos o de formas circulares. Pareciera que estamos hablando de un arte simple, pero en realidad las personas que construían y que pintaban estas piezas eran personas muy cualificadas. Y de la misma manera que hablábamos de características de las demás manifestaciones, bueno, las cerámicas eran simétricas, también mantenían determinado orden, equilibrio y proporcionalidad. También van a aparecer símbolos figurativos como pájaros, caballos, o como vemos en la imagen en el vaso derecho, que aparecen ciervos. En principio esos animales van a ser representados como en su mundo, pero aislados uno de otros. Pero luego va a seguir evolucionando esa pintura. Y ahora vamos a ver algunos ejemplos antropomórficos. En la pintura de este vaso griego, claramente estamos frente a una representación del estilo antropomorfo, que si bien hay una gran evolución debido al paso del tiempo en relación a las imágenes anteriores y la imagen actual, los pintores se seguían rigiendo hasta este momento por ciertos parámetros egipcios. Por ejemplo, si bien los rostros están representados de perfil, los ojos están pintados a la manera segura, ¿sí? Como sabían que iba a quedar bien, que era de frente como lo hacían los egipcios. Pero también hay otra cuestión que destacar. Acá el artista no puso todo lo que sabía que existía de las personas, de Aquiles y de Ajax, sino que empezó a quitar algunas partes que no veía en la escena. Y un claro ejemplo es el brazo izquierdo de la figura también de la izquierda. Continuando con el abandono a las creencias de que tenían que representar todo aquello que existía en la realidad, bueno, los griegos van a llegar mucho más lejos en estos descubrimientos. Y una revolución o un hecho que va a ser revolucionario es el descubrimiento del escorzo, que bien lo vemos en el pie izquierdo del joven que se está colocando la armadura, mientras que el pie derecho está representado de la manera segura. Entonces es interesante que tengamos en cuenta que los egipcios se valían del método seguro, ¿sí? Del conocimiento. En cambio, los griegos van a partir de ello, pero luego van a empezar a valerse de las propias observaciones de lo que ellos veían. Hasta aquí lo que fue la breve descripción de la antigua Grecia, y nos veremos o nos encontraremos en futuras presentaciones.